dice Lucas. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Esta parábola parece que estuviera suelta de todo lo que hemos venido estudiando. Sin embargo, cuando uno la mira de cerca, uno se va a dar cuenta que el discurso de Jesús continúa. Fíjense cómo comienza. El mismo comienzo ya es un indicio. También le refirió esta parábola. Es decir, el discurso que viene dando Jesús continúa. No ha acabado. Y lo otro que hay que decir de esta parábola es que pareciera que el Señor nos estuviera diciendo, oren mucho, y oren mucho para que obtengan la respuesta de lo que piden. Y así usted oye a la gente suplicar para encontrar respuestas con base en este texto. Tampoco es lo que la parábola enseña. Y ya veremos por qué. Ahora, no quiero decir con esto de que la oración no nos traiga respuesta. No, no es eso. Lo que quiero decir es que Lucas tiene aquí un mensaje muy claro y quiere que los cristianos lo entendamos. Hemos venido escuchando a Jesús hablándonos acerca de cómo será la vida en los últimos tiempos. Fíjense que nos ha puesto dos ejemplos muy claros. El tiempo de Noé y el tiempo de Lot. Noé y Lot. Y nos ha dicho que en ambos tiempos las situaciones han sido muy bien definidas. La gente se olvidó de Dios. La gente no tenía en cuenta a Dios. La gente definitivamente dejó a Dios a un lado. Un desapego de Dios y un desapego de Dios que trajo abundancia de pecado y lógicamente un desapego de Dios que trajo juicio. Y dice el texto bíblico que leímos que nosotros debemos tener muy en cuenta la moralidad que vivirán los hombres, porque esa será una señal bien importante. Así como fue señal en los tiempos de Noé y Lot, así será, dice Jesús, en los tiempos finales. Si nosotros estamos pendientes a la vida moral de la gente, estaremos discerniendo sencillamente que el Señor está cerca y que nosotros debemos asumir una posición firme en la fe para poder entrar al reino cuando el Señor aparezca. En último caso, cuando el Señor nos lleve. Mientras más cerca el día final, nos ha enseñado Lucas, peor será la moralidad de la gente. No habrá respeto por nada que tenga que ver con el Dios Trino. No habrá respeto por la Biblia. No se valorará la fe. No se tendrá en cuenta la santidad. Una señal preclara de que la venida de Jesús está cerca es que la gente vivirá sin Dios
y sin ley en este mundo. Y fíjense que esta parábola comienza con unas expresiones muy significativas. Orar siempre y no desmayar en ello, dice por un lado, y termina diciendo, ¿habrá fe en la tierra cuando Jesús regrese? Fíjense las dos preguntas, orar siempre y no desmayar en ello. ¿Habrá fe en la tierra cuando Jesús regrese? Ya nos está ubicando Lucas en lo que él quiere decir. Habrá un tiempo en que la fe falle y cuando ese tiempo llegue, los cristianos hemos de haber hecho todo un ejercicio de oración y de entrega a Dios para que cuando ese tiempo llegue estemos listos. Y ya pueden ir ustedes haciendo inferencias acerca de cuál es la oración que yo debo estar haciendo. ¿De qué oración me va a hablar el Señor aquí? Repito, en la medida en que nos acerquemos a los últimos tiempos, las sociedades serán más indiferentes a Dios. Los hombres van a desestimar a Dios en gran manera y la iglesia debe estar preparada porque el mundo se vendrá con fuerza contra ella. La iglesia va a ser blanco para la persecución, va a ser blanco de la violencia del mundo, va a ser blanco de la muerte. ¿De qué oración entonces debo yo estar pendiente? Si en los últimos tiempos las cosas serán así, ¿sobre qué debo estar orando entonces? Y fíjense hacia dónde, insisto, nos va conduciendo el Señor. La fe va a ser puesta a prueba. Y eso que nos quede claro. Y si nosotros queremos salir bien librados, debemos estar firmes en esos momentos, en esos tiempos. Dios tendrá que llevarnos a un sistema de vida para podernos mantener firmes y para lograr vencer las situaciones de persecución y de muerte y mantenernos en el reino de los cielos. Y si morimos, mantenernos en el reino de los cielos. Una de dos. Ahora fíjense esto. Lucas está entonces mostrándonos unos personajes que son significativos. Dios quiere asegurarnos la vida eterna. Dios quiere asegurarnos la fe en medio del ataque de los incrédulos. Dios quiere mantenernos firmes cuando los últimos tiempos lleguen. Y repito, la gente más cerca de la parucía se dedicará a vivir una vida en abandono de Dios y repito, la iglesia va a ser blanco de ella. Ahora, les decía de los personajes. Fíjense primero, un juez. Se describe como una persona que no tiene temor de Dios ni respeta a los hombres. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. El gran mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ya que me está diciendo de plano Lucas aquí, que este hombre definitivamente es un impío y un impío de marca mayor. Un impío de marca mayor no tiene en cuenta ni a Dios ni le importan los seres humanos. Y si está en esa condición, ¿qué se puede esperar? Es el ejemplo perfecto de maldad, es el ejemplo perfecto de perversión, es el ejemplo perfecto de corrupción. Así que este juez ya nos deja ver una figura bastante compleja en cuanto a maldad se refiere. Y por otro lado hay una viuda. Y la viuda va a asumir un papel aquí único. Y digo único porque una viuda en ese tiempo jamás hubiera hecho lo que esta mujer hizo. Reclamar justicia a un juez con vehemencia, con insistencia, con carácter, con valor. Recordemos las viudas. En la época de Jesús,
una viuda sin padres, sin hermanos y sin marido, como era, estaba totalmente en la calle, desprotegida, y era una ciudadana de segunda clase. La mujer alcanzaba valor en esa sociedad cuando estaba casada y había un hombre que la representara. En este caso, el hombre sería el encargado de ir al juez a hacer las reclamaciones para su esposo. Sin embargo, a esta mujer no la detiene su condición de viuda ni su condición de segunda clase, sino que se atreve como segunda ciudadana de segunda clase ir al juez, le estaba impedido, ir a la corte, le estaba impedido, y reclamar justicia, le estaba impedido. Esta mujer tenía una forma de proceder firme porque quería que la justicia se manifestara en su vida. No nos dice cuál era la situación, pero se supone que estaría defendiendo bienes o algo más, y esto la obligaba porque hubiera quedado en la calle si se refería a bienes, a dineros o a algo parecido. La viuda no se siente menos, no teme, afronta atrevidamente las circunstancias. Hay injusticia con ella, pero la reclama la justicia. El juez es malo. ¿Era como un juez malo? Sí. El texto dice, ni teme a Dios ni respeta a los hombres. Este juez es una persona de la que no se puede esperar nada bueno. Insisto, representa al malo en toda su esencia. Ahora, es increíble que haya un solo juez. Si usted revisa la tradición judía para los casos de una viuda, por ejemplo, debían tenerse 3 jueces. El de la persona que se defiende, el de la persona que acusa y un tercer juez imparcial. Pero aquí se cree que este juez fue nombrado por la justicia romana o por Herodes, y seguía los planteamientos de la justicia romana o de Herodes, dependiendo de quién lo hubiera nombrado. Y estos jueces, según la tradición romana y judía, eran realmente, así como este juez se describe, sinvergüenzas, bandidos. Pervertían la justicia, dicen los judíos, hasta por un plato de lentejas. Hay un juego de palabras, me perdonan la pronunciación, pero se los voy a leer tal como lo encontré. La gente decía de ellos haciendo burla. Ellos tradicionalmente debían ser Dayané Geserot, que significa juez justo. Pero los judíos les decían Dayané Geselot, que querría decir juez bandido. Fíjense cómo en el lenguaje se burlaban de ellos y les mostraban realmente quiénes eran. Ellos, los judíos, recordaban cómo estos jueces seguían las orientaciones de alguien detrás de ellos. Podía ser un gobernante, podía ser una persona con poder económico, o podía ser cualquier persona que tenía interés en el caso y los compraba de manera abierta. Así que una mujer viuda que asume un papel que no le correspondía, un juez impío que va a hacer justicia a esta mujer. Se supone que la justicia debía primar. Si se hubiera tenido en cuenta la tradición de la época, se dice que la viuda debía ser tratada con misericordia y con justicia. No que ganara el caso por ser viuda, sino que si iba a ganar el caso era porque realmente ella estaba presentando argumentos válidos para ganarlo. Sin embargo, no era así. Cuando se compraba la conciencia de un juez, lógicamente se torcía la justicia y se favorecía a aquel que compraba al juez. Y fíjense esto, la
narración de Lucas nos dice que el juez no quiso hacer justicia por algún tiempo. ¿Qué estaba procurando este juez? ¿Qué quería este juez? Hay muchos comentarios al respecto. Algunos dicen, estaría esperando que la viuda pusiera en sus manos dinero, bienes, animales, etcétera. Pero no pasó nada de eso. Nada pasó. Al contrario, la viuda lo que hizo fue hastiar a este juez, reclamándole insistentemente la tan deseada justicia. El juez no aguanta la presión de la mujer y cede a ella. Piense cómo habla. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez vuelve y resalta su condición de maldad, de impiedad, de perversión. Lo reconoce. Y no le preocupa vivir como está viviendo, una vida sin restricciones morales. Él lo reconoce. El otro tampoco le importa. Así que cualquier cosa que hubiera hecho este juez, para él no le afectaba su conciencia. Sin embargo, este hombre piensa en hacer justicia a la mujer porque le molesta y porque le agota la paciencia. Esta frase en hebreo es significativa. Eso de agotar la paciencia, literalmente si se lee, sería esta mujer golpea fuerte en el rostro o me golpea dejándome el ojo morado. Literalmente sería así. Y es una figura para mostrar a este juez que esta mujer lo tenía realmente loco con tanto reclamo. Lo tenía en una situación de apremio que ya lo cansó, lo aburrió y lo estaba desesperando. Esa es la idea. Así que eso es lo que hace que este juez reaccione. La molestia le estaba causando al juez indisposición y da la respuesta que la viuda pide. Miren lo que dice Lucas ahora. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Si un juez injusto, impío, por la presión de una mujer que le reclama insistentemente justicia, responde a esa mujer, ahora dice Jesús, ¿será que Dios no hace lo mismo con aquellos que son sus hijos y que le aman y que le reclaman justicia? Esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa es la idea. Esa es la figura que Lucas utiliza aquí. La reacción ante las persistentes peticiones de la mujer hacen que el juez pueda darle la respuesta. Y fíjense esto, pareciera que el mensaje que está dando Jesús aquí es que la súplica perseverante de la viuda es lo que nosotros tenemos que seguir para encontrar la respuesta de Dios. Es al revés. Lo que Jesús quiere transmitir aquí es que la súplica que hace el hombre incesante, por lógica tiene de Dios una respuesta. El énfasis está en la respuesta, no en la súplica. El énfasis está en la gracia del que da la respuesta, no en la intención que tiene la persona de suplicar. Y no quiero decir con esto de que no se suplique, lo que quiero decir es que Lucas quiere dejarnos claro que cuando una persona es consciente de quién es y de quién es Dios, está seguro de que Dios responde.
Y la fe está más puesta en el que responde y en la respuesta del que responde que en la súplica que se hace. Es al revés. A Jesús le interesa motivar a orar, pero más le interesa aquí que aquellos oyentes de la parábola estuvieran seguros de que en los días malos Dios oirá sin demora. Mire eso. Ahora, lo que quiero hacer aquí es lo siguiente. Los gramáticos y estudiosos de Lucas llaman esta figura paralelismo de contraposición. ¿Qué significa eso? Si el juez injusto, siendo injusto, termina por hacer justicia a una mujer que le suplica, ¿cuánto más Dios, que es Padre amoroso, lleno de gracia respecto de sus elegidos que le piden, les concederá lo que piden? Y ahí está la clave, repito. Pide, pero estás seguro de que vas a recibir. Ahora, ¿en qué tiempo? Porque la pregunta sería, bueno, entonces si yo quiero salir de mi enfermedad, clamo y responderá Dios. Si yo quiero salir de mi mala economía, clamo insistentemente y me responderá Dios. Si yo quiero comprar un carro, clamo y Dios me va a responder. Si yo, no se trata de eso. Tenemos que ubicarnos en el contexto de la parábola. Y eso es lo que hace que la parábola sea bien hermosa. Una insistencia aquí de la viuda obtiene un milagro de un malo. La insistencia del Hijo de Dios en medio de la persecución y la muerte de los últimos tiempos tendrá respuesta por lógica de Dios. Y ahí es donde quiero enfatizar ahora. Mire esto. La parábola está en un contexto de segunda venida, de parucía, de manifestación de Jesús en su segunda venida. La parábola está en un contexto donde la iglesia afrontará una situación dura, difícil. La parábola está en un contexto donde la iglesia estará sujeta a una situación donde la fe puede fallar. Acuérdese la última pregunta. Cuando Jesús venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Por qué la pregunta? Porque sencillamente, cuando la iglesia afronte los últimos tiempos, si no está firme en Dios y seguro en la respuesta de Dios, puede abandonar la fe. Puede fallar en la fe, más bien. Puede caer. Y no es lo que Dios quiere que suceda. Lo que Dios quiere que suceda es que si nosotros somos de los que pasamos los tiempos de la segunda venida, entonces estaremos seguros de que si clamamos a Dios por protección y ayuda, Él hará lo que tiene que hacer para protegernos y mantenernos firmes en medio de la persecución, inclusive en medio de la muerte misma. Y si nos matan, moriremos en el Señor y nadie nos hará perder nuestro destino eterno. No sé si me estoy dando a entender. Piense esto. Con Dios suceden cosas sorprendentes en el transcurrir de nuestra vida. Piense esto. Cuando el mundo nos apremia a pecar, cuando el mundo nos persiga, pediremos a Dios que nos ayude ante el problema que nos agobia y la seguridad nuestra es que lo hará. Que lo hará. Porque estamos seguros de que Dios es el Señor de la iglesia y protegerá y bendecirá a la iglesia. Eso debe ser para nosotros una verdad que no podremos dejar de lado.
Pero miren esto. Y hay solamente tomé un caso, pero póngase usted a pensar. A veces le pedimos a Dios que nos libre de un problema cuando Él nos ha mandado ese problema como respuesta para solucionar otro problema peor en la crisis de la iglesia. Dios mío, cúrame de esta enfermedad, cúrame de esta persecución, cúrame, líbrame de la muerte. Y Dios me permite la enfermedad para así ser librado de un chisme peligroso, de una borrachera repentina o de un adulterio repentino. Nosotros tenemos que discernir en las crisis lo que padecemos para afirmarnos en la fe, para estar seguros en Dios y para no desfallecer frente a la fe. Mire esto, dice un comentarista, y ojalá entendamos bien esto, y lo dice en un lenguaje muy claro. Cuando nosotros pedimos a Dios, no nos dejes caer en tentación, piénsalo, nosotros nos estamos exponiendo a que nos caiga una maceta sobre nuestra cabeza. Pero si el macetazo nos libra de un pecado que el mundo nos ofrece, y con este, inclusive el infierno, entonces bendito macetazo. Más claro no canta un gallo. Me encantó esa comparación y ese ejemplo. Porque pasa. Y lo dice uno de los buenos predicadores de la Reforma Protestante. Nosotros debemos entender que en los tiempos de crisis, en los tiempos de la persecución, tenemos que estar seguros que Dios va a responder cuando clamemos por ayuda. Y Dios nos las va a dar. Y eso hará que nosotros sigamos luchando con fiereza en medio de la persecución, inclusive enfrentando la muerte misma, los azotes mismos, las cárceles mismas. ¿Cuál es la intención de Dios? Que no desfallezca nuestra fe, para que cuando realmente Él llegue, encuentre fe. Es que lo que Dios quiere es que venir Él, pero que Él encuentre fe. Que no le dimos chance al enemigo para caer en sus lazos, en sus redes. Porque la perversión de nuestro corazón es tan real que no podemos estar exentos de ello. Nosotros mismos causamos el pecado en otros. Y vaya que eso sí es grave. Y fíjense esto. El mismo Señor dice, se tardará en responderles. Yo lo pudiera decir de otra manera, porque así lo permite la frase. Dios será paciente con su pueblo. Será paciente con sus hijos. Será paciente con los que le siguen. Fíjense que nosotros estamos en el intervalo entre la primera y la segunda venida. Es un tiempo en que Dios está ejerciendo paciencia con nosotros, pero es un tiempo en que Dios nos está ayudando para que nosotros seamos pacientes a su segunda venida. Y cada vez que nosotros clamamos a Dios para que nos bendiga y nos ayude, Él lo hace para que nosotros no desfallezcamos en la fe. Preservación de los santos. Eso quiere Dios. Y Dios responde. Y Dios hará justicia. Porque cuando venga Él realmente a buscar a su pueblo, Dios a cada uno dará lo que le corresponde. Y esto es necesario tenerlo en cuenta. Nosotros debemos buscar la respuesta de Dios y tenemos que hacerlo con entereza de carácter y con insistencia, sabiendo de que Él responde. Fíjense el final de la parábola. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No sé si me
me estoy dando a entender y espero que la iglesia sí me comprenda. Mire esto. La iglesia en sus aprietos invoca al Señor, clama al Señor. La oración será oída, la respuesta será evidente, nos mantendremos firmes en la fe. Tenemos que estar clamando por nuestra redención final. Fíjense que es una oración que nosotros no hacemos por nosotros mismos. La gran tentación en el tiempo de la tribulación es que no oremos, para que los elegidos no estén firmes en la fe. Y eso es peligroso. Es todo lo contrario, orar para que los elegidos estemos firmes en la fe. Eso hizo Pablo y eso es lo que recomienda inclusive Pablo. Cuando Dios venga, dice el texto, cuando responda a los pedidos de justicia, cuando responda al auxilio que reclama la iglesia, su respuesta será liberadora y adecuada al mal del mundo. Piénselo. Encontrará fe sobre la tierra. Cuando venga el Señor, habrá pocos esperando la respuesta divina. La frase me deja eso como una gran insinuación. Cuando el Señor venga, habrá pocos esperando la respuesta divina. Si la fe sobre la tierra baja en intensidad, ¿en respuesta de qué oración vendrá el Señor si la oración se hace sobre la base de la fe? Y entonces son pocos los que orarán porque son pocos los que tienen fe. La iglesia orante reclama el retorno del Señor. Y saben esto, no solo la iglesia de la tierra reclama el regreso del Señor, sino la iglesia del cielo. Apocalipsis 6, 9, 11 nos dice, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron, y se pusieron a gritar con voz fuerte, ¿hasta cuándo, dueño, Dios santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos. Mire esto. ¿Cuál es el tiempo que hay que esperar hasta que se completen el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos? Hermanos, los tiempos que vienen serán tiempos duros, serán tiempos de persecución, serán tiempos donde el pecado abunde, serán tiempos donde el pecado sea común, serán tiempos en el que la iglesia va a ser perseguida, serán tiempos en que muchos de la iglesia morirán. Y por eso Jesús dice, oren como la viuda, insistentemente, pero tengan en cuenta, y esto es lo importante, Dios dará la respuesta. Dios dará la respuesta. La respuesta no es no. La respuesta es sí. Y aunque haya pocos clamando, Dios se manifestará en su gloria. Se manifestará en aquellos que no doblaron la rodilla ante Baal, dice el texto bíblico. Así que, de nuevo, ¿hacia dónde nos conduce la parábola? Hacia una verdad. Entendamos que en la medida en que la venida del Señor se acerque, en esa medida la inmoralidad va a aumentar. En la medida en que la segunda venida sea real, el pecado se verá más en este mundo. La iglesia será
perseguida. Inclusive habrá muchos muertos en la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Nos lo está advirtiendo hoy. Vendrán tiempos difíciles, va a decir Pablo. Vendrán tiempos difíciles. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese tiempo. Asegurándonos en Dios. Porque cada vez que clamamos a Dios nos aseguramos de que Él estará dándonos lo que nosotros pedimos. Y eso será nuestra garantía para sostenernos en el tiempo y poder alcanzar la meta final. Tenemos que incluir en nuestra oración lo que nos enseña Jesús en esta parábola. Hemos de orar ardientemente porque Dios nos defienda en este mundo y que nos levante con nuestro testimonio en medio de los hombres, pero también por nuestra plena liberación. Que llegue el día final donde Él asuma su papel de juez y Señor y por fin reine Él y por fin la maldad sea destruida y por fin el impío sea juzgado. Tenemos que suplicar eso. Y eso se nos ha olvidado suplicarlo. Tenemos que rogarle a Dios por ser santos, testigos sin miedo en el mundo. Él está con nosotros y si clamamos, Él nos responde. Pero que venga. Y como dice la iglesia del cielo, venga la muerte y sufrimiento de tus santos. El problema es la fe al final. Y miren que ese es el remate de la parábola. Una parábola que está en medio de una situación de crisis de fe. Una parábola que está en medio de una situación de persecución y de muerte para la iglesia. Pero una parábola que nos está diciendo, confía en que cuando clames a Dios, Él te va a responder. Piensa en el futuro. Sus hijos. Mis nietos. ¿Qué viene para ellos? Mis bisnietos. ¿Qué viene para ellos? Y los suyos también. No vendrá lo mejor. Fíjense que este capítulo 17 y 18 de Lucas nos están diciendo a nosotros, no será fácil para la iglesia en la medida en que el tiempo pase. Y usted lo ve todos los días. Hoy la inmoralidad ya no tiene límites. No tiene límites. La decencia en el vestir no tiene límites. La modestia en el vestir ya se perdió. Ahora mientras más se muestre mejor. La vulgaridad no tiene límite. Miren el lenguaje de los jóvenes cada día. Miren la violencia cada día. Y esto se irá incrementando. Entonces, incluye en su oración, Señor, ven. Venga a tu reino. Aunque como dijo el comentarista, esto implique un gran golpe en mi cabeza. Pero qué bueno que se me dé un gran golpe si eso me va a llevar a mí al reino de los cielos. Sin duda alguna será así. Finalmente, hermanos, nosotros tenemos que entender de esta parábola. La oración es llamativa y es importante. Pero somos como la viuda, la iglesia está en viudez. Estamos en viudez. Comillas. Necesitamos al esposo que venga. Y Dios nos está llamando en este periodo a ser fieles administradores.
hasta que el esposo llegue. Y debemos orar para que ese esposo venga, pero que nosotros podamos estar sirviéndolo y nos encuentre el esposo sirviéndolo y siendo testigo en medio de la persecución y del pecado. Y lo seguro, Él responderá. Él responderá. No olvidemos eso. Dios nos tiene aquí con una intención marcada, ser testigos de su gloria, glorificarlo a Él en nuestra vida y hacer que muchos crean y se conviertan para su gloria. Mientras hacemos ese trabajo, el mundo asumirá su papel y lo hará según lo tiene establecido. Nuestra respuesta tiene que ser firme en la fe. Nuestra respuesta tiene que ser una fe inquebrantable. Dios está con nosotros y clamamos y Dios nos responderá. En la crisis de la persecución, en la crisis de los tiempos que se acercan al final. Y que Él sea quien actúe cuando clamemos para que su justicia llegue. Dice y lo hará pronto. Ese pronto no es como el pronto nuestro. Ese ya no es como el ya nuestro. Pero de que viene, viene. Y esa es la súplica nuestra. Ven, Señor Jesús. El Señor viene. Y qué bueno que venga. Para que su reino por fin sea establecido. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias, Señor, porque en ti está la vida, porque en tu luz podemos ver la luz. Gracias, Señor, porque desde mucho tiempo nos estás mostrando cuán preparados debemos estar nosotros para tu segunda venida. Y sobre todo, cuánto debemos desearla nosotros y cuánto debemos pedirla nosotros. Pero también tenemos que pedirte, Señor, que en este caminar nos guardes. Y ese guardes, como dice tu palabra, debemos asumirlo con seguridad, porque tú jamás abandonarás a tu pueblo. Si un juez malo responde, cuánto más el Dios bueno responde a las súplicas de sus hijos, para protegerlos, para fortalecerlos, para animarlos en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la muerte. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y ven pronto a establecer tu justicia. Ven pronto, Señor, a hacer lo que tienes que hacer en esta tierra para que tu reino por fin sea total, sea completo. Gloria a ti, Dios Trino, gloria a ti, Dios Uno, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.